Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de temas y debates con Ricardo Sosa, que se transmite de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche y su retransmisión de 1 a 2 de la tarde. En esta oportunidad llegamos al final de la serie temática Salud Mental y Prevención del Suicidio en El Salvador. Para este cierre contamos con el privilegio de contar con miembros de la Asociación Salvadoreña de Psiquiatría en nuestro país. Para eso me acompaña el doctor Mario Flores, presidente de la Asociación Salvadoreña de Psiquiatría, a quien doy la más cordial bienvenida. Doctor Flores, gracias por aceptar mi invitación. Bueno, muchísimas gracias a usted por permitirnos dar a conocer nuestra asociación y las actividades que desarrollamos para la población y nuestros agremiados. De igual manera, presento al doctor José María Sifontes, quien es miembro de la Junta Directiva de la asociación y también es editorialista del periódico impreso El Diario de Hoy. Doctor Sifontes, gracias por aceptar la invitación y acompañarnos en este cierre de esta primera serie temática de salud mental y prevención del suicidio en El Salvador en televisión. Con mucho gusto, para mí es un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Doctor Flores, ¿cómo surge la Asociación Salvadoreña de Psiquiatría? ¿Cuáles son sus años de fundación? ¿Y cómo se motiva este grupo de profesionales a formarla? Sí, la psiquiatría en términos generales, digamos, es un área del saber de la ciencia médica que quizás hasta hace pocos años ha sido reconocida la alteración mental como una enfermedad. Entonces la psiquiatría de las especialidades generales quizás es de las más recientes. En 1976 un grupo de colegas psiquiatras, digamos, interesados en el crecimiento profesional, la unidad gremial, fundaron la Asociación Salvadoreña de Psiquiatría. Tenemos ya 40 y tantos años de fundados y pues aglutina a la mayor parte de los colegas psiquiatras de nuestro país, ¿verdad? Y hemos desarrollado a través de estos años pues asociados que ya no están entre nosotros y diferentes juntas directivas, diversas actividades, por ejemplo, de la salud mental en nuestro país. ¿Cuántos son los miembros en la actualidad, doctor? En la actualidad habemos 55 asociados, 55 afiliados a la Asociación Salvadoreña de Psiquiatría. ¿Tenemos alguna proporción, doctor, de la cantidad de psiquiatras en relación a la población salvadoreña? Mire, la proporción, porque hay un número de colegas psiquiatras que no están afiliados, ¿verdad? Digamos que actualmente en ejercicio aquí en el país calculamos que habrá unos 100 médicos dedicados o especialistas en psiquiatría. Entonces, y digamos con una población calculada en 6 millones y algo de habitantes, entonces la proporción es muy baja y bastante alejada al ideal que se propondría, que sería aproximadamente un psiquiatra por cada 1000 habitantes, y aquí la proporción no anda ni cerca. Doctor Sifontes, ¿cómo podemos definir lo que es la psiquiatría? En términos generales, la población piensa que es una persona que está con un problema de enfermedad mental, pero que prácticamente no tiene retorno. ¿Pudiera usted ilustrarnos en el concepto y cuáles son las áreas de la psiquiatría? Bueno, la psiquiatría en primer lugar es una especialidad médica que se encarga de tratar los trastornos mentales. Ahora bien, habría que determinar cuáles son los trastornos mentales. En las épocas antiguas, o quizás ni tan antiguas, porque todavía estamos hablando del siglo XX, los médicos psiquiatras se dedicaban a tratar a las personas locas y casi era su único campo exclusivo, ¿verdad? De tal manera que les decían incluso alienistas, médicos alienistas, porque trataban a los alienados, ¿verdad? Con el tiempo, la psiquiatría se fue encargando de tratar trastornos mentales diferentes a las clásicas, por ejemplo, a la esquizofrenia, a los trastornos delirantes, al trastorno bipolar,
Y ahora yo me atrevería a decir que la mayoría de casos que los psiquiatras vemos se dirigen al orden de los trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos, las fobias, los trastornos adaptativos, más que los casos puramente de la psicosis, ¿verdad? La psicofarmacología moderna ha permitido que se den muchos avances en el tratamiento de los pacientes, y eso ha hecho que muchos pacientes ya no vivan en los hospitales psiquiátricos. La existencia de los manicomios ya terminó y son hospitales modernos como con cualquier otra especialidad médica dentro de un hospital, y nos dedicamos a tratar una amplia cantidad de alteraciones, ya no solo puramente mentales o de desórdenes mentales severos, sino que también otras serie de patologías emocionales. Doctor, ¿la palabra loco o locura es correcta o es una sinónimo o lenguaje popular de un determinado trastorno mental? Mire, es la palabra con la que la gente la comprende más rápidamente. Sin embargo, desde el punto de vista psiquiátrico, loco sería aquel paciente que tiene ideas psicóticas, es el psicótico. ¿Y cuál es el psicótico? El psicótico es el que tiene ideas que se aparta de la realidad objetiva, que piensa cosas que no son, que piensa que es una persona que no es, que piensa que las circunstancias son diferentes a las de la realidad objetiva. A ese síntoma le llamamos nosotros psicosis. Y al que los padece le llamamos nosotros psicótico. Y psicótico equivaldría a la palabra loco. Últimamente esa palabra suena como hasta ofensiva, porque se ocupa para denigrar a la gente, o sea, se ocupa incluso para, tú estás loco, o sea, como para regañar a alguien, ¿verdad? Sin embargo, es la palabra que se ha ocupado a lo largo del tiempo. Y ¿verdad? también en nuestro país se utiliza mucho la frase que se le atribuye a Albert Einstein, que seguir haciendo lo mismo de la misma forma es sinónimo de locura. Y hemos llegado a comprender que ese término es un término adecuado o apropiado para referirse a una persona. Mire, en psiquiatría los términos van cambiando constantemente por el aspecto de que se utilizan los adjetivos psiquiátricos o las definiciones psiquiátricas como para maltratar a alguien o como para ofender a alguien. Entonces los diagnósticos psiquiátricos se han ido cambiando de nombre. Por ejemplo, ya no se llama trastorno maníaco depresivo, o se llama trastorno bipolar, ¿verdad? A los retraso mental, ya no se le llama retraso mental, nosotros ahora lo definimos como alteración o déficit intelectual, ¿verdad? Y es porque la gente ha tendido a ocupar estos términos como una forma de ofender a otros. Entonces eso como psiquiatras no nos gusta, y la Asociación Mundial de Psiquiatría, la Asociación Norteamericana de Psiquiatría tienden a poner nombres a las enfermedades un poco más correctos. ¿Y la diferencia entre psicótico y esquizofrénico cuál sería? La esquizofrenia es una de las enfermedades que puede causar psicosis, ¿verdad? Por ejemplo, algunos síntomas esquizofrénicos son psicóticos, por ejemplo, las alucinaciones, las ideas delirantes, lo que los norteamericanos llaman delusiones, son síntomas psicóticos que padecen los esquizofrénicos, ¿verdad? Pero no es la esquizofrenia es la única enfermedad en donde hay psicosis. Puede haber psicosis en un trastorno bipolar, puede haber psicosis en un paciente alcohólico en un estado de delirium tremens, puede haber psicosis en alguien con un golpe en la cabeza, puede haber psicosis en un depresivo severo. Es decir, la psicosis es un síntoma que es compartido por varias enfermedades mentales. Doctor Flores, ¿cómo toma usted la decisión de especializarse en psiquiatría? Pues mire, tiene que ver también con las motivaciones que uno tuvo también para estudiar medicina, poder dedicarse a un área de interés científico y que le permite a uno abarcar aspectos tanto biológicos, fisiológicos, pero también aspectos sociales, psicológicos. Es decir, la psiquiatría es una rama de la medicina que es sin desmerecer a las otras áreas, pero es un área que es amplísima, bien amplia. Digamos, todas las enfermedades, toditas las enfermedades
orgánicas, psicológicas, etcétera, van a tener un componente biológico, psicológico, social y cultural, todas las enfermedades. Pero en las alteraciones mentales, esta amplitud, digamos, de factores es más prevaleciente, es más preponderante. Entonces uno tiene que entender el aspecto biológico, le decía, el aspecto fisiológico, el aspecto de neurociencia y también el aspecto de comportamiento, de conducta. Es decir, ya nos permite a nosotros ser más amplios en este sentido. Su formación como médico inicia ya con un destino hacia tratar de ser psiquiatra, o en el camino. No, fue en el camino, no. Decirle que desde que estaba chiquito, no, o sea, usted sabe, uno a través de la vida va conociendo diferentes cosas, y en la carrera, una vez tomada la decisión de estudiar medicina, que estudiamos medicina, fuimos conociendo diversas áreas muy interesantes y complicadas, y la psiquiatría es una de ellas, y ahí uno pues va teniendo como más inclinación, digamos, por un área determinada. En el caso suyo, doctor Cifuentes, ¿ya inicia su carrera perfilado o hasta que se gradúa decide? Fíjese que a mí sí me ocurrió poco temprano en la vida el interés por la psiquiatría. De hecho, la intención de estudiar medicina era para posteriormente estudiar psiquiatría, así fue como ocurrió. Y adentro de la psiquiatría me interesaron otras subespecialidades, porque la psiquiatría, como todas las especialidades médicas, ya cada vez va siendo más especializada. Ya la cardiología tiene 5 o 6 especialidades. Están los cardiólogos intervencionistas, están los cardiólogos clínicos, están los cardiólogos de imágenes, están los cardiólogos... cada vez son más subespecialidades. En el caso mío, en el caso de la psiquiatría, hay psiquiatras de niños, hay psiquiatras de ancianos, hay psiquiatras que se especializan, por ejemplo, en la salud pública. En mi caso, yo me especializo en adicciones. Esa es mi área de fortaleza y con la que principalmente trabajo. ¿Hubo alguna experiencia en su juventud que lo llevara y lo marcara para poder tomar esa decisión, o era una expectativa de un joven inquieto estudiante que quería comprender la mente o cómo se comporta el ser humano? Fíjese que yo, antes de entrar a la residencia de psiquiatría, estuve trabajando en el área de medicina interna en el hospital militar, y me gustó la área de medicina interna. Y cuando pasé a estudiar psiquiatría, vi que el área que más combinaba las partes de medicina interna con el área psiquiátrica es la de adicciones, porque lleva mucho de farmacología, lleva mucho de los efectos que tienen las sustancias en el organismo, y eso me llamó la atención. Además que tuve la oportunidad de trabajar muy de cerca con el doctor Rafael Herrera, que era un médico que trataba pacientes con adicciones, y me interesó el campo. Doctor, en el caso suyo, ¿se ha mantenido como más general en la psiquiatría o ha tomado alguna especialización? Me he mantenido más, digamos, en el aspecto general de la psiquiatría, aunque actualmente ejerzo más la psiquiatría intrahospitalaria. En el día a día, digamos, nosotros conocemos ir a pasar consulta como una psiquiatría clínica, pero hay otro tipo de consulta o de faceta de la psiquiatría. Bueno, desde el punto de vista asistencial, la consulta, hospitalización, digamos, algunos procedimientos que se realizan con los pacientes, lo que se llama la psiquiatría intervencionista, pero digamos ya en el día a día, por ejemplo, están los colegas de psiquiatría forense, están los colegas de terapia familiar, terapias de pareja, los que manejan terapias grupales, es decir, es bien amplia la situación, y como decía el doctor, ya la psiquiatría también va adquiriendo su especialidad, de psiquiatras forenses, psiquiatras infantiles, psicogeriatras, adictólogos, emergenciólogos, psiquiatras y en eso estamos queriendo preparar gente en ahí que trabaja en el intervencionismo psiquiátrico, digamos, que es la aplicación de ciertas terapias físicas. Doctor Cifuentes,
las adicciones es un tema que en nuestra sociedad genera muchos indicadores, principalmente en el área de la violencia y de lo que es la seguridad pública. Digamos, hay algunos estudios recientes con data salvadoreña que nos indiquen cuál es el estatus sobre las adicciones en el país. Sí, están los estudios que hizo Fundasalva y el Instituto de Drogas, que ha hecho un estudio reciente sobre el consumo de sustancias. Hay datos centroamericanos, especialmente en Costa Rica, hay datos latinoamericanos, los datos mundiales, pero sí, en El Salvador sí están esos estudios del Instituto Nacional Antidrogas, ¿verdad? Que ha realizado un estudio, me parece que hace 1 o 2 años, tiene datos. Pero acuérdense que las adicciones es un grupo heterogéneo de condiciones, no solo es una sola cosa, sino que se puede hacer estadísticas sobre el consumo, se puede hacer estadísticas sobre el abuso, se puede hacer estadísticas sobre las consecuencias médicas, con una sustancia, con 2, con todas, con sustancias legales, con sustancias ilegales. O sea, es bien amplia las posibilidades de investigación y de datos. Obviamente El Salvador no cuenta con datos así como lo tienen los países desarrollados, que tienen hasta al detalle todas las sustancias, cómo está la situación de las personas que consumen, la relación de los que consumen con los que se vuelven adictos. En El Salvador no tenemos ese tipo de información. ¿Cuál es la diferencia entre abuso y consumo? El consumo generalmente no genera consecuencias, ni para la persona, ni para la familia, ni para la sociedad. El abuso sí ya da problemas. ¿El consumo, hay cuotas o hay cantidades para establecer algún límite? Más que cantidades, hay reacciones y hay estilos de consumo, de patrones de consumo que pueden ser perjudiciales o pueden ser socialmente aceptables. Depende de la sustancia, ¿verdad? ¿Cuál es la sustancia con más consumo y con más abuso en El Salvador? Bueno, de las sustancias, la que más se consume es la cafeína, pero los estudios médicos indican que sus efectos beneficiosos superan los efectos que pueden ser negativos, como insomnio, como nerviosismo, pero los efectos naturales, una vida natural que al final de cuentas produce más beneficios que daño, ¿verdad? Podría causar daño, por ejemplo, en una persona diabética que le eche 3 cucharas de azúcar al café, pero generalmente no, pero es la sustancia más consumida y que teóricamente puede crear hábito, ¿verdad? De ahí también la nicotina, ¿verdad? El tabaco. ¿En consumo o en adicción? En las dos cosas, ¿verdad? El alcohol, ¿verdad? También. Entre las drogas ilegales, la marihuana y la cocaína en El Salvador. Hay una hipótesis que defienden o sostienen algunos profesionales y analistas que en El Salvador el consumo de bebidas alcohólicas es relativamente menor a su tasa poblacional, pero que el nivel que cada persona consume por cabeza es de los más altos en América Latina. No, las investigaciones indican que realmente el consumo per cápita salvadoreño es estándar, es bajo. Si lo comparamos con otros países, es más alto, por ejemplo, el de Nicaragua, el de México, ¿verdad? Incluso el de Estados Unidos, menor que el de casi todos los países europeos. Lo que pasa es que aquí hay a veces más consecuencias, porque la persona corre más, es más imprudente cuando toma, no guarda las reglas y los conceptos del consumo moderado de alcohol. Entonces, a veces eso plantea más riesgos. Por ejemplo, el consumo de los franceses es muchísimo mayor que el de los salvadoreños. Sin embargo, ya no va a ver usted que se pelee las personas que han bebido, ¿verdad? En Francia, incluso hasta en los hospitales, almuerzan con vino, o sea, es parte de la cultura, ¿verdad? Es parte de la comida, el vino. Es como para nosotros el refresco, ¿verdad? Importante las intervenciones de los médicos psiquiatras en este cierre de la serie Salud Mental y Prevención del Suicidio en El Salvador. Regresamos después de este corte para poder conocer el análisis y la posición
de ambos médicos psiquiatras en relación al suicidio en El Salvador. Gracias por continuar en la sintonía de Temas y Debates. En esta oportunidad llegamos al cierre de la serie temática Salud Mental y Prevención del Suicidio en El Salvador y contamos con el importante y valioso aporte de la Asociación Salvadoreña de Psiquiatría. Doctor Flores, ustedes como una gremial antigua que viene desde el siglo pasado han desarrollado diferentes esfuerzos y jornadas para sensibilizar al Estado salvadoreño en la importancia de la salud mental. ¿Cuáles han sido estos proyectos relacionados a la salud mental y al suicidio en El Salvador? Bueno, hemos desarrollado muchas intervenciones, muchas intervenciones en diversos temas. Ahora, con el suicidio en particular, se ha trabajado, digamos, en colaborar para el levantamiento de datos, para tratar de establecer, digamos, los parámetros en los cuales nosotros nos encontramos. Y siempre pues que nos han pedido un aporte de alguno de los asociados o de la asociación como tal, pues nosotros hemos colaborado con ellos. De hecho, recientemente participamos en una jornada de salud mental que desarrolló el Centro Nacional de Investigación y recientemente hemos estado participando también en la validación de las normas de atención de salud mental que el Ministerio de Salud como ente regulador aquí en el país ha estado desarrollando. Entonces, sí hemos hecho aportes como asociación y los colegas de forma individual, digamos aquellos que trabajan en las diversas instituciones estatales e incluso pues en algunas instituciones privadas, también dan sus aportes en ese sentido. Es decir, recientemente se estuvieron desarrollando en diversas fechas actividades para sensibilizar a la población con relación al suicidio. Es decir, la campaña esa de no te lo calles, habla, no te quedes callado, porque existe en la mayoría de personas, digamos, como una especie de temor a tocar el tema suicidio. Incluso a veces los médicos no le hacen la pregunta directamente al paciente sobre el suicidio con el temor de que puedan como darle alguna idea al paciente y tal vez no lo había pensado. Y entonces uno de los objetivos es que la persona que ha tenido un pensamiento, una ideación, pues sí, que lo comente, que lo diga, que lo comunique. Porque también hablar del suicidio es hablar de un tema tabú, desde el punto de vista social, espiritual, religioso. O sea, la mayoría de sociedades, o todas las sociedades occidentales, digamos, condenan así, ya por default, condenan el suicidio. Doctor, ustedes en la asociación, ¿cuáles son los datos que manejan de la estimación de suicidios anuales y la tasa de suicidios por cada 100.000 habitantes, si es que la tienen? Nosotros contamos con los datos proporcionados por las instituciones estatales, ¿verdad? Por ejemplo, el Instituto de Medicina Legal lleva sus datos porque ellos van recolectando los datos de primera mano. También el Seguro Social lleva sus datos. Todo esto pues lo va conjuntando el Ministerio de Salud. La tasa de suicidios aquí en El Salvador andará entre 55 59 suicidios por cada 100.000 habitantes, ¿verdad? Que es una tasa bastante elevada. Ahora, hablar de número de suicidios al año, digamos que no nos da como le dijera, un dato que sea realmente representativo, porque como hablábamos antes de entrar al programa, el número va a depender también de la población total de un país. Entonces lo que nos interesa más es saber la proporción, por ejemplo, entre 1.000 o 100.000 habitantes, que aquí en nuestro país las muertes violentas son muy elevadas
y dentro de las muertes violentas pudiéramos considerar el suicidio, que también son tasas bien elevadas. Entonces son temas que es importante que salgan a la luz, que se hablen, que se discutan. Sí, porque existen muchos mitos en ese sentido y hay que romper toda esa cuestión. Yo diría que hay que romper el silencio para poder hablar de muchas cosas, dentro de ellas el suicidio. Doctor Cifontes, sin duda el tema de la data estadística, la evidencia empírica, los indicadores cualitativos y cuantitativos es una deuda del Estado salvadoreño, no solo en el suicidio, sino en otra serie de situaciones que afectan a la población y en los indicadores. De acuerdo a la estadística oficial que yo pude investigar y obtener en el Instituto de Medicina Legal, durante los últimos 3 años se registran 1.327 suicidios. Esto me da, al estimarlo, 442 personas que se quitaron la vida en los últimos 3 años. Pero solo el año pasado, esta cifra son 478, 390 de ellos hombres. Con estas cifras, sin duda, nos indica que estamos dentro del parámetro de la OMS, que es una epidemia. Existen algunas variables en cuanto al marco conceptual, y yo creo que para efectos prácticos de esta serie ya no es tan importante la clasificación o la calificación del suicidio, pero ¿qué se conoce a nivel internacional, los avances de la psiquiatría sobre el suicidio? Bueno, en cuanto a las ciencias médicas, en cuanto a la investigación científica, lo que se ha, durante mucho tiempo, lo que se ha estado analizando son los factores que se llaman factores de riesgo suicida, que pueden estar involucrados en casos. Al conocer los factores de riesgo podemos tomar medidas preventivas y medidas de intervención también. Por ejemplo, en los estudios epidemiológicos se ha determinado que el suicidio, los factores de riesgo del suicidio son, por ejemplo, el sexo masculino, aunque las mujeres son las que más hacen intentos suicidas, son los hombres los que terminan suicidándose más. Hay 2 picos en edades, por ejemplo, las personas ancianas tienen mayor riesgo suicida. Hay un pico en la parte de la adolescencia también. Y en cuanto a la gente que tiene algunas condiciones mentales, por ejemplo, las personas con enfermedades crónicas y las personas con abuso de drogas tienen mayor riesgo suicida. Es decir, se ha hecho investigación epidemiológica para determinar estos datos, pero también se ha hecho investigación pura. Por ejemplo, determinar cuáles pueden ser algunos marcadores biológicos que hagan que la persona tenga intención suicida. Sabemos que un alto riesgo suicida, un factor altísimo de riesgo, son los cuadros depresivos. Las personas mayormente se suicidan porque están deprimidos, pero no todas las personas deprimidas se suicidan. Es decir, es una pequeña proporción de las personas deprimidas que se terminan suicidando. Lo que se ha estado investigando en los últimos años es ver qué factores tienen este subgrupo de deprimidos que toman la decisión de suicidarse. ¿Qué factores biológicos, qué factores sociales, qué factores psicológicos son los que hacen que esta persona y no la otra se suicide? Y cómo estar atentos ante ello y ver si nos pueden aclarar y ver un poco como el panorama, el factor de riesgo que puede tener para intervenir y no desperdiciar recursos, ¿verdad? Sino que intervenir en las personas que uno ve con mayor chance, ¿verdad? Doctor, en las estadísticas oficiales hay 2 grupos bien marcados, de los 10 a los 29 y de los 60 hacia arriba. Me llama mucho la atención en el grupo de los 60 hacia arriba que en los últimos 3 años hay una curva claramente con tendencia al alza. ¿Esto es una tendencia mundial o será que en nuestra sociedad existe un factor de riesgo con este grupo? No, el suicidio en personas mayores es una tendencia mundial. En todas partes es un problema grave, el suicidio en personas mayores, generalmente porque existen factores de riesgo, por ejemplo, las enfermedades crónicas, las enfermedades incapacitantes, la viudez,
¿verdad? Todos, la soledad también, los problemas económicos, todos son factores de riesgo que afectan más a la persona adulta mayor, ¿verdad? Doctor Flores, la tercera edad es un grupo que prácticamente el Estado salvadoreño lo tiene en abandono. ¿Cómo podemos hacer una campaña para alcanzarlos, para llegar a ellos, cuando son muy pocos los que participan en los clubes de la tercera edad? Las municipalidades no están involucradas más en el día a día, en el contacto ciudadano, pero desde el enfoque de la gremial que usted dirige, ¿hay alguna recomendación para llegar a este grupo? Sí, fíjese que lo que pasa es que también es una cuestión social, cultural, vaya, porque en mucho medio occidental, vaya, nuestro medio, la vejez es vista, digamos, como una edad ya marginal, una edad de improducción, ya la tía mayor, al abuelito, ya nadie lo quiere sacar ni nada. En otras áreas del mundo, la vejez es vista con veneración, con respeto. En otras partes, la vejez es sinónimo de sabiduría, de consultarle al anciano de la familia. Y en nuestro medio, hasta llamar anciano a alguien ya hasta se ha convertido casi en algo peyorativo. Ya no digamos que le digan viejo a una persona mayor, se vuelve algo peyorativo. Entonces yo pensaría, o nosotros vemos, perdón, que el primer paso es sensibilizar a la población. Porque fíjese que hay un dato, ¿por qué aumenta más la tasa de diabetes, la tasa de hipertensión, la tasa de suicidios en las personas mayores? Porque hoy tenemos más personas mayores que antes, porque la expectativa de vida, por los avances de la ciencia y los conceptos, la expectativa de vida ha aumentado. En tiempos de la antigua Roma, la expectativa de vida era 30 años. En tiempos de Jesucristo, la expectativa de vida era 30 años. A principios del siglo XX, 55 años. Ahora ya tenemos aún en nuestro medio una expectativa de vida promedio, digamos, de 70 años. Es decir, que un sector de la población en más rápido aumento es la población adulta mayor. Entonces, hay más personas mayores. Entonces, por supuesto que las tasas van a aumentar. Entonces, como dicen, no solo se trata de aumentarle años a la vida, sino que de darle vida a los años, de mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, sí es necesaria una intervención del Estado, sí es necesario que hayan leyes, sí es necesario que hayan centros, pero yo pienso que nosotros pensamos que también es la sociedad, la familia, la que tiene que voltear sus ojos hacia las personas mayores, ¿verdad? Y darles lo que ellas necesitan, porque pasan de haber sido nuestros cuidadores a las personas que nosotros ahora cuidamos. Y tal vez nosotros cuidamos a nuestros hijos y si la vida nos lo permite, nuestros hijos nos van a cuidar a nosotros. Entonces es la sociedad, es la que tiene que ser, y la familia, la que tiene que ser, digamos, la generadora de ese cambio, sin obviar, por supuesto, la intervención del Estado, ¿verdad? Nosotros trabajamos y tenemos proyectos de trabajar en sensibilización con relación a ciertos grupos vulnerables, ¿va? Y uno de los grupos vulnerables en nuestro país es principalmente la población adulta mayor. Doctor Sifontes, como especialista en adicciones, ¿existe una influencia con las personas adictas a tener mayor riesgo de suicidio o es un mito? No, es un factor de riesgo. El abuso de sustancias, las adicciones son factores de riesgo suicida. Y estamos hablando de todas las sustancias prácticamente, por ejemplo, adicción a cocaína, adicción a alcohol, adicción a heroína en los Estados Unidos, ¿verdad? Así como hay muertes accidentales, hay muertes autoinducidas, ¿verdad? Doctor, en el caso de las personas que trabajan con armas de fuego, llámese policías, miembros de la Fuerza Armada, custodios de centros penales, agentes de seguridad privada,
¿por qué cuando están normal, sin ningún tipo de sustancia al interior de su cuerpo, ellos pueden pasar meses o años sin ningún intento suicida? Pero justo en esta temporada de fin de año, que existe un mayor consumo de cualquier sustancia, es recurrente en El Salvador que aparezcan casos de suicidios con estas personas. Lo que pasa es que el tener armas de fuego también es otro factor de riesgo suicida, ¿verdad? Se ha visto que en los lugares donde es parte del trabajo usar armas de fuego hay mayor chance de suicidios, ¿verdad? Entonces ahí se combinan dos factores, se puede combinar el abuso de sustancias, algún tipo de personal con la presencia de armas de fuego. Y esto es hasta de sentido común, ¿verdad? No necesariamente todas las personas que tienen armas de fuego son suicidas en potencia, pero sí el tener armas de fuego hace que alguien que tenga impulso, una conducta impulsiva, un enojo, sabe que hay un arma de fuego y la utiliza, ¿verdad? ¿Por qué tenemos casos en El Salvador que papá decidió quitarse la vida y los niños o las niñas estaban muy chicos, menos de 7 años, que posiblemente no puedan recordar ese evento de papá, pero a lo largo de la historia hay estadísticas que terminan quitándose la vida? Es que son conductas que dejan una terrible huella en los hijos. No, fíjense que habría que ver también si no existe un factor genético, biológico, químico asociado, que el papá no solo le heredó el color de los ojos, sino que le heredó la tendencia a suicida. Eso no se ha investigado a profundidad. O solo fue como un modelamiento, si fue aprendido, fue aprendida la conducta suicida. Es de analizar. Lo que sí está claro es que en los casos que se da, sí aumenta el riesgo de que los hijos terminen tomando la misma conducta de los padres al verse en situaciones extremas. En este caso, digamos, si fuera una conducta de imitación, es por lo que a este hijo o hija le contaron a lo largo de la vida y que posiblemente en etapas de algún tipo de presión, mamá o otro familiar le dice, o te vas a matar al igual que tu papá. Exacto, entonces eso sirve como de impulso, de profecía autocumplidora, ¿verdad? Tanto estarlo diciendo, al final se termina pasando. ¿Influye, doctor, uno de los mitos del suicidio es decir que quien se mata es un cobarde? ¿Cómo contrastar esa presión que puede estar haciendo el grupo familiar o un amigo o un miembro de la familia sobre el hijo o sobre una persona que ya tiene antecedentes en la familia de suicidio? Sí, mire, uno no debe de etiquetar a la gente porque uno no está en los zapatos de la gente. Uno no sabe en qué circunstancias estaba la persona que tomó esa decisión. Debemos de ver el suicidio siempre como una tragedia, como algo que no debió de haber ocurrido. Pero llamar cobarde a los que se suicidan, uno no puede saber porque no está sintiendo lo que el otro siente, o no tiene las penas que la otra persona. El suicidio siempre debe ser visto como una tragedia que ojalá no hubiera ocurrido. Fíjese que hay un dato bien interesante que se ha determinado que 9 de cada personas que intentaron suicidarse y no lo lograron, ya no lo vuelven a hacer. ¿Qué nos dice esa estadística? Que los suicidios son prevenibles. Que si disuadimos a la persona antes de que tome la decisión final, la acción final, es posible bajar sustancialmente la cantidad de suicidios. Yo recuerdo muy bien en los hospitales donde he trabajado, llegaban adolescentes que acababan de tomar veneno y decían, yo no me quiero morir, ¿verdad? A veces tomaban menos de la dosis porque pensaban que la dosis menor iba a ser menos letal y tomaban de un medicamento que mientras más baja la dosis es más letal porque cuando es muy alta la vomitan y cuando no es muy alta se absorbe, ¿verdad? Porque no se vomita. Entonces ya cuando habían tomado el impulso se habían arrepentido, cuando habían tomado la acción, y eso es realmente muy triste, pero también nos abre una puerta de prevención, de decir, si hacemos esfuerzos preventivos, hay un amplio campo donde se pueden salvar muchas vidas. Importantes
las intervenciones de los médicos psiquiatras, miembros de la Asociación Salvadoreña de Psiquiatría, quienes nos han ubicado en el contexto del suicidio a nivel mundial y de nuestro país, El Salvador, con los diferentes y más actualizados factores de riesgo. Damos paso a la sección En la Mira con el informativo de la Fiscalía General de la República. Todo el accionar ha estado en las últimas horas con mucha actividad, tanto el señor Fiscal General de la República, el doctor Raúl Melara, generando diferentes órdenes de captura, como los fiscales específicos en sedes judiciales y en el territorio, acompañados de la Policía Nacional Civil. Vamos a En la Mira. Yo creo que el tribunal fue como bastante técnico en la resolución que dio. Nosotros lo que entendemos es que de la evidencia que hay en este juicio, ¿verdad? Hay como suficientes elementos para ir determinando probabilidades de existencia de delitos y participaciones a juicio del tribunal, una vez que me dio medios probatorios de diversos tipos. Estamos hablando de que no solo el testimonio de Noé, sino que hay evidencia técnica, por si en el fallo resaltó ese tipo de evidencia, audios de intervención de las telecomunicaciones, videos, y en ese contexto o la lectura que hacemos, ¿verdad?, es que el órgano judicial está en sintonía de lo que Fiscalía, creo que en un juicio histórico, ha tomado a bien introducir un proceso bajo los términos de publicidad. Fiscal, el juez dijo que hay gángsteres pandilleros, pero también hay gángsteres políticos, y dijo que es responsabilidad de la Fiscalía investigar esto. Así y procesar también, no dijo investigar, dijo abrir procesos penales. Exacto. ¿Lo van a hacer ustedes, fiscal? Pues por eso le mencionaba anteriormente, hay dos momentos: inicio de investigación y incubar acciones penales. Definitivamente estamos en la etapa de investigación. La Fiscalía pues está obviamente satisfecha con la resolución del señor juez, en el cual pues la Fiscalía logró demostrar la responsabilidad de las personas que estaban siendo procesadas y ha logrado una efectividad de más del 90% de condenas en este caso. Hay que distinguir dos momentos. Está el momento de inicio de investigación y el momento de, una vez finalizada, incubar acciones penales. No se puede afirmar en ningún momento que no existan investigaciones. Lo que no podemos develar son momentos y etapas de investigación a efectos de prevenir a posibles partícipes de delitos acerca de incoación de acciones penales. Usted está en sintonía de Temas y Debates con Ricardo Sosa en el cierre de esta serie temática Salud Mental y Prevención del Suicidio en El Salvador. Doctor Flores, el 2020 hay mucho trabajo para la asociación, para los miembros de su gremial. ¿Qué proyectos o programas tienen ya planificados, si es que lo tienen, con relación a la salud mental y la prevención del suicidio? Sí, la Asociación Salvadoreña de Psiquiatría, digamos que orienta sus esfuerzos, uno, a los agremiados, a los asociados, y los esfuerzos también hacia la población en general. Los esfuerzos a los agremiados están en incrementar el conocimiento científico, actualización sobre diferentes temas y todo, que a la vez van a ser como devueltos a la población. Y también tenemos ya ciertas actividades dirigidas a la población general, por así decirlo, particularmente aquellas personas que tienen familiares, amigos o personas cercanas que adolezcan de algún tipo de trastorno mental. Entonces, si nosotros tenemos planificado una serie de eventos mensuales, que son, digamos, de actividades científicas, como le decía, para nuestros asociados, actividades también de divulgación de conocimientos en nuestra materia, dirigidas también al público. Tenemos también el desarrollo del Congreso Nacional de Psiquiatría,
que se va a desarrollar en octubre, que en octubre es que se celebra o se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, que es el día 10 de octubre. ¿Han definido algún eje temático principal del Congreso? Fíjese que partimos de una frase que es rompiendo barreras, ¿verdad? Es decir, múltiples barreras que pueden haber en diferentes circunstancias, acceso a la salud, estigmatización de las personas que adolecen, el tomar la decisión de buscar una ayuda psicológica, que al principio usted mencionaba y con el doctor comentaban de la palabra loco. Entonces mucha gente dice, no, mire, si yo no voy, si yo no estoy loco. Y a veces yo le digo, mire ahí en la sala de espera a ver si ve algún loco, como usted dice. Entonces es romper también esa barrera de estigma que la sociedad y nosotros mismos tenemos. Es decir, uno de los conceptos que nos hemos proyectado en esta junta directiva es exponer más, digamos, el trabajo del psiquiatra, el laborar en el área de la salud mental, exponerlo más, digamos, hacia la comunidad, hacia la población. Entonces, digamos, un programa como este nos sirve a nosotros de palestra, de foro, para también llegar a ese punto. Doctor, en la parte jurídica, ¿han podido hacer alguna evaluación o diagnóstico qué tipo de leyes necesitamos para salud mental como una política de Estado? Fíjese que de hecho el año pasado creo que aprobaron la ley de salud mental y ahorita está, digamos, en fase de validación una norma de atención de salud mental, que, digamos, ya es una plataforma de la cual partirá el Estado, digamos, a través de diversas instituciones que serían los entes rectores de atención, tanto desde el punto de vista público como desde el punto de vista privado, para que, digamos, todos más o menos hablemos el mismo lenguaje, trabajemos sobre los mismos parámetros y toda esa cuestión. Entonces, nosotros vamos también en esa intención, ¿verdad? En ese rumbo de poder aportar como asociación y muchos colegas, pues, de forma individual también. Doctor Cifontes, usted ha insistido en este programa sobre que el suicidio es prevenible. Esta condición para disminuir los factores de riesgo le compete únicamente a los psiquiatras, a los psicólogos, o debemos de involucrarnos todos, aunque no seamos profesionales, aunque no seamos médicos. ¿Cómo podemos contribuir nosotros los que no estamos en este equipo multidisciplinario? No es una cuestión que solo competa a los psiquiatras. Imagínense que solo fuera cuestión de ellos, no alcanzaría el número de psiquiatras para el grado de problema que existe con el suicidio. No, esta es una situación que debe ser abordada por todos los entes de la sociedad. La parte médica, que estamos nosotros, la parte especializada, pero también el médico general, los psicólogos, los trabajadores sociales, los formadores de opinión, para crear una alerta pública sobre el gran problema social que es el suicidio. Esa es una tragedia. Cada caso de suicidio es una verdadera tragedia que afecta a la persona que vive con la persona, toda la familia, la deja afectada para siempre, a los vecinos, a la comunidad, a la sociedad en su conjunto, nos afecta a todos. Cada caso de suicidio nos afecta a todos. El conocer un adolescente que se ha suicidado nos impacta. A veces pasamos días, nosotros los médicos que tratamos esos casos, pasamos días de duelo, ¿verdad? Por cada caso que nosotros vemos o hemos tratado de intervenir. Eso es válido con el suicidio, es válido con todas las enfermedades mentales. Nosotros tenemos que crear conciencia de la importancia que tiene la salud mental en la vida de las personas. Nosotros somos nuestra mente.
¿Usted qué parte de su cuerpo es? Usted es su estómago, usted es su corazón, usted es su pie. Yo soy mi mente, más que otra cosa. Soy todo, claro, pero más que todo soy mi mente, porque con mi mente ando yo todo el día. Mi mente platica conmigo todo el día. Es la primera persona con la que hablo en la mañana y es la última persona con la que hablo en la noche. Y la gente no le da la importancia suficiente a su salud mental. Le da más importancia, por ejemplo, a cuidarse la piel, cuidarse los ojos, ¿verdad? Tener bien arregladas las uñas, pero la salud mental la deja aparte, y la salud mental es de lo que nosotros pasamos la mayor parte de nuestra vida, ¿verdad? John Milton decía una palabra que a mí siempre, una frase que a mí siempre me ha gustado mucho y que habla bastante de lo que es. Dice que la mente es tan fuerte que puede ser del cielo un infierno o un infierno del cielo. Todo depende de cómo estamos, nuestra actitud mental, así vamos a ser felices o vamos a ser desdichados. Entonces la salud mental tiene que ver con cómo nos sentimos todos los días, cómo nos sentimos con nosotros mismos, cómo afrontamos los problemas. Porque problemas vamos a tener todos vamos a enfrentar situaciones difíciles familiares, todos vamos a llegar a enfrentar enfermedades, todos vamos a llegar a enfrentar la muerte. Depende con la salud mental que tengamos, así es que vamos a sufrir más o vamos a sufrir menos. ¿Qué ejercicios podemos practicar a diario para darnos ese estímulo y a autoayudarnos a nuestra salud mental? Bueno, cualquiera diría que yo iba a decir que consiga un psiquiatra, ¿no? Lo que usted tiene que conseguir es una persona con la que podamos hablar, discutir nuestros problemas, compartir puntos de vista. Algunas recomendaciones para bajar el estrés es tener un gurú. Es tener un gurú, una persona a la que estimemos, a la que admiremos su sabiduría y a la que podemos irle a contar las cosas que nos pasan, ¿verdad? Cuando nosotros oímos o escuchamos los problemas, es diferente que solo los pensemos, porque hay una retroalimentación, ¿verdad? No es solo un diálogo interior, sino que es un diálogo interior que se ha externalizado, y por lo tanto escuchar las opiniones de otros nos puede fortalecer, a veces calmándonos, a veces tranquilizándonos, viéndolo desde otro punto de vista. Nosotros a veces formamos tsunamis de un vaso de agua, y cuando hablamos con otros decimos, no era la gran cosa como yo pensé, no se ve así, no me veo así, no está tan dañado mi preocupaciones, ¿verdad? El médico, si una de las funciones que tenemos nosotros como médicos es advertir, explicar bien a los pacientes lo que tienen, porque los pacientes necesitan información. Muchos pacientes andan preocupados por lo que ellos se imaginan que es una enfermedad. Luego se meten en internet a buscar enfermedad y salen convencidos de que van a morir en una semana. Los médicos tenemos la obligación moral y profesional de explicar cada paso de lo que hacemos, de lo que tiene el paciente, de qué va a consistir el tratamiento. Pero eso sería ¿Qué inversiones podemos hacer en nuestra salud mental y en función de la prevención del suicidio? Que sean prácticas y que sean utilitarias para los amigos televidentes. Mire, primero contar con un buen seguro médico siempre es útil, contar con buenos médicos que le den a uno un tratamiento apropiado. Tener hábitos saludables, por ejemplo, no olvidar nunca el gimnasio, ¿verdad? Mientras más va avanzando la vida, más útil se vuelve. Si vamos a invertir en algo, invertamos en comida saludable, ¿verdad? Que puede a veces ser más cara, pero es mejor, ¿verdad? Tener hábitos de trabajo, un trabajo que nos satisfaga, un trabajo que nos dé un sentido a nuestra vida, pero también tener suficiente tiempo de recreación, compartir con la familia, aunque no estemos en ese momento que compartimos con la familia ganando dinero, pero eso es para lo que ganamos dinero, es para lo que uno trabaja, para terminar compartiendo en familia. A veces nosotros confundimos lo que son las intenciones con lo que son los efectos, y los ponemos al revés, ¿verdad? Lo que queremos buscar como la causa la tomamos como efecto, lo que queremos buscar como efecto lo tomamos como causa. ¿Debemos o es recomendable ir a una cita con el psiquiatra aunque no nos sintamos enfermos? El doctor Norman Gordon decía que prácticamente toda la población debería al menos una vez en su vida tener consulta psiquiátrica, porque todos lo necesitamos, ¿verdad?
Yo que soy psiquiatra me gustaría, nosotros en nuestra formación, una de las obligaciones de las cosas que uno hace es tener su propio psiquiatra. Mira cómo me hace falta a mí tener psiquiatra a veces. O sea, digamos a ustedes que son profesionales, les sugieren tener su par. Sí, exacto, así es. Y en otros países es prácticamente obligación que todos los psiquiatras tengan su psicoterapia individual. Doctor Flores, su mensaje de despedida para la población y para los colegas que todavía no están afiliados a la asociación, pues este es un buen momento para hacer esa invitación y sensibilización también a la población. Bueno, la población en términos generales, tal vez reforzando lo que decía el doctor Sifontes, tratar de adquirir o modificar mis hábitos a tener una vida saludable, digamos, unos buenos hábitos, contar con una persona con quien podamos hablar y al mismo tiempo que nosotros podamos hablar con alguien que también aprendamos a escuchar a las demás personas. Muchas veces con solo que me escuchen yo me voy a sentir liberado, me voy a sentir mejor, no necesariamente que el que me va a escuchar me va a decir qué hacer. O cuando yo escuche a alguien voy a tener algo sabio que decirle, no necesariamente. Es escuchar a alguien, no emitir juicios, no emitir críticas, solo saber escuchar a una persona es algo de muchísimo beneficio. De hecho, en algunos países hay personas que hasta cobran porque alguien llegue a hablarles y no les dice nada. ¿Ve? Ahora, a los colegas, yo pues como miembro de la asociación, los invitaríamos a que unamos esfuerzos, a que nos agrupemos en nuestra asociación que tiene, le decía, un objetivo importante es fomentar el conocimiento, poner al alcance los avances científicos que, digamos, ahorita son cada día, los días anteriores ya es obsoleto, ¿verdad? Y que se acerquen a nuestra gremial para que podamos crecer y entre más crezcamos, pues vamos a tener más posibilidades de poder ejercer un efecto positivo y modificante en nuestra población. Doctor Sifontes, muchas gracias por aceptar mi invitación, su mensaje de despedida para la teleaudiencia. Que tengamos en cuenta siempre que la salud mental es una de las prioridades que debemos de tener en nuestra vida. Recordemos los fines para los que vivimos, ¿verdad? Hay algunas cosas que son útiles y son necesarias, pero hay unas cosas que son los objetivos por los cuales nosotros vivimos. Que traten en este tiempo, aunque es difícil decirlo, de estar lo más relajado, pero la vida actual, el tráfico, las noticias generan mucho estrés. Tenemos que buscar activamente cosas que lo disminuyen. En eso debemos de enfocar y saber en qué momentos hay que decir no a algunas cosas que nos pueden hasta perjudicar más en la salud. A veces uno quisiera hacer un montón de cosas, quisiera hacer más, quisiera tener más, quisiera tener más poder o más dinero, y no necesariamente eso es lo que va a servirnos en la vida de una mejor forma. Muchas gracias, doctor, por su participación. Gracias por la invitación. Doctor Flores, muchas gracias por aceptar la invitación y por contar con la participación en el cierre de la Asociación Salvadoreña de Psiquiatría. Con todo gusto estaremos siempre a la disposición. Amigos y amigas televidentes, llegamos al cierre de esta primera serie en televisión de salud mental y prevención del suicidio en El Salvador. Este debe de ser un primer paso para que el Estado salvadoreño pueda reunirse y tener un cónclave para poder desarrollar la política pública nacional de salud mental y prevención del suicidio. Sabemos y a lo largo de estos programas hemos observado las diferentes acciones del Ministerio de Salud, de la red de hospitales nacionales, del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, de los psiquiatras, de los psicólogos, de equipos multidisciplinarios que en lo privado están atendiendo y sirviendo a la población. Damos gracias a Dios por este esfuerzo y por servir de conducto para poder canalizar este esfuerzo. Es nuestro deseo y es nuestra oración a Dios que usted, amigo y amiga televidente que nos ve, no importando su edad, que usted muera por vejez, que muera en una vejez saludable,
íntegra, con sabiduría y con conocimiento, y que no muera tomando la nefasta decisión de quitarse la vida. Todos debemos de abrazar la vida y de disfrutar la vida plena en el Salvador. Dios les bendiga.